Bienvenidos un día más a su canal de confianza, el lugar donde las noticias del espectáculo se revelan antes que en ningún otro lado. Espero que estén listos porque el chisme de hoy es, amigos míos, sencillamente explosivo. Prepárense porque hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman. Sí, el mismísimo galán turco que nos roba el aliento a todos. Y no se trata de un nuevo proyecto televisivo, ni de un romance fugaz, esto va mucho más allá. Hoy les traigo un bombazo que, déjenme decirles, ni yo me esperaba. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de salseo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y por supuesto, dejen su like al vídeo. Porque ya saben, si les gusta el chisme jugoso, este es su lugar. Además, eso me ayuda un montón a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Así que no se olviden, suscríbanse y denle like. Ahora sí, agárrense fuerte porque aquí viene la bomba. Can Yaman está en shock. Y la razón de su asombro es impresionante. ¿Recuerdan que hace unos meses les conté sobre su nuevo proyecto, un proyecto que lo tenía más que ilusionado? Pues bien, prepárense porque este proyecto ha dado un giro inesperado, un giro que, según nuestras fuentes más cercanas, lo ha dejado completamente boquiabierto. Pero antes de revelarles el quid de la cuestión, quiero ponerlos un poco en contexto. Como saben, Can Yaman es un hombre de negocios, además de un talentosísimo actor. Siempre está buscando nuevos horizontes, nuevas oportunidades para expandir su imperio. Y precisamente hace unos meses se embarcó en una aventura empresarial que prometía ser un éxito rotundo. Se trataba de una colaboración con una famosa marca italiana, una marca que, de hecho, él admiraba muchísimo. La idea era crear una línea de ropa deportiva con su sello personal. Una colección que reflejara su estilo de vida activo y saludable, su pasión por el deporte y, por supuesto, su innegable atractivo. Todo parecía ir viento en popa. Las reuniones con los directivos de la marca eran constantes, los diseños estaban en proceso de aprobación, incluso ya se habían elegido las locaciones para la campaña publicitaria. Can Yaman estaba, literalmente, viviendo un sueño. Imaginen, ver su nombre estampado en prendas deportivas de una marca de renombre internacional. Era un paso gigante en su carrera, una oportunidad única para consolidar su imagen como un referente de estilo y vida sana. La expectación entre sus fans era palpable, la prensa del corazón italiana y turca no dejaba de especular sobre los posibles diseños, los materiales que se utilizarían y por supuesto el precio. Porque, seamos honestos, la ropa de Can Yaman no iba a ser precisamente barata. Pero, ¿quién se resistiría a lucir como el mismísimo galán turco? Y no solo se trataba de una simple línea de ropa. Can Yaman tenía grandes planes para esta colaboración. Quería que fuera algo más que un simple negocio, quería que fuera una declaración de intenciones, un mensaje para sus fans y para el mundo entero. Su idea era utilizar la ropa deportiva para promover un estilo de vida saludable, para animar a la gente a hacer ejercicio, a comer sano y a cuidar su cuerpo y su mente. Quería que la ropa fuera cómoda, funcional y, por supuesto, con mucho estilo. Pero también quería que tuviera un mensaje positivo, que inspirara a la gente a alcanzar sus metas y a superar sus límites. Se había involucrado al 100% en el proyecto. Pasaba horas hablando con los diseñadores, revisando los bocetos, probándose las prendas. Quería que cada detalle fuera perfecto, que cada costura estuviera en su sitio, que cada color combinara a la perfección. No dejaba nada al azar. Él mismo había seleccionado los materiales, eligiendo tejidos técnicos de alta calidad que fueran transpirables, resistentes y cómodos. Había insistido en que la ropa fuera fabricada con materiales sostenibles, respetuosos con el medio ambiente. Quería que su marca fuera sinónimo de calidad, de estilo y de compromiso social. Había incluso pensado en lanzar una campaña publicitaria innovadora y original. Su idea era grabar un anuncio en el que se le viera practicando sus deportes favoritos, boxeo, equitación, natación. Quería mostrar su cuerpo atlético y saludable, pero también quería transmitir un mensaje de superación personal. Quería animar a la gente a salir de su zona de confort, a probar cosas nuevas, a desafiarse a sí mismos. Estaba convencido de que esta colaboración iba a ser un éxito rotundo. Veía el futuro con optimismo y entusiasmo. Imaginaba su ropa deportiva vendiéndose en las principales tiendas de todo el mundo, su nombre estampado en vallas publicitarias, su rostro en las portadas de las revistas de moda.
Veía su sueño hecho realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, a veces las cosas no salen como uno las planea. Y aquí es donde entra en juego el factor sorpresa, el ingrediente que ha dejado a Can Yaman completamente en shock. Resulta que, según nuestras fuentes, la famosa marca italiana ha decidido dar marcha atrás con el proyecto. Sí, lo escucharon bien. Después de meses de reuniones, de diseños y de planes, la colaboración ha sido cancelada. ¿Pueden creerlo? Yo sinceramente me quedé de piedra cuando me enteré. Y me imagino la reacción de Can Yaman. Después de tanta ilusión, después de tanta energía invertida, que te digan de un día para otro que todo se cancela, es devastador. Pero, ¿cuál es la razón detrás de esta repentina decisión? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Al parecer, la marca italiana ha recibido presiones. Presiones de otra marca. Sí, una marca competidora, una marca que también está buscando expandirse en el mercado turco, ha amenazado con retirar su apoyo publicitario si la marca italiana sigue adelante con la colaboración con Can Yaman. ¡Qué fuerte! ¿No les parece una jugada sucia? Una verdadera puñalada trapera. Obviamente la marca italiana, ante la posibilidad de perder un contrato publicitario millonario, ha optado por dar marcha atrás con el proyecto de Can Yaman. Una decisión que sin duda ha afectado profundamente al actor turco. Según nuestras fuentes, Can Yaman se sintió traicionado, decepcionado y sobre todo, muy frustrado. Y no es para menos. Imaginen la impotencia de ver cómo un sueño se desmorona por culpa de los intereses de terceros. Es como si estuvieras construyendo un castillo de arena y, de repente, viene una ola gigante y lo arrasa todo. Pero la cosa no se queda ahí, mis chismosos. Hay más detalles jugosos que contar. Al parecer, la marca competidora no solo amenazó con retirar su apoyo publicitario, sino que también inició una campaña de desprestigio contra Can Yaman. Difundieron rumores falsos sobre su vida personal, sobre sus supuestas exigencias económicas, sobre su comportamiento en el set de rodaje. Querían dañar su imagen, manchar su reputación, hacerlo parecer un personaje problemático y poco fiable. Una táctica sucia y despiadada, pero que lamentablemente es muy común en el mundo de los negocios. Y es que, seamos honestos, Can Yaman no es un personaje que pase desapercibido. Su atractivo físico, su talento actoral, su carisma arrollador, todo eso lo convierte en un blanco fácil para la envidia y la competencia. Hay muchos que quisieran estar en su lugar, que sueñan con tener su éxito y su fama. Y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus objetivos, incluso si eso significa pisotear a los demás. Pero amigos míos, aquí no termina la historia. Porque Can Yaman no es de los que se rinden fácilmente. Es un hombre con una determinación inquebrantable, un luchador nato. Y aunque esta situación lo haya dejado en shock, estoy segura de que sabrá sobreponerse y encontrar una nueva oportunidad para seguir brillando. De hecho, según me han contado, Can Yaman ya está trabajando en un nuevo proyecto, un proyecto que esta vez será completamente suyo. Está pensando en crear su propia marca de ropa deportiva, una marca que lleve su nombre y que refleje su verdadera esencia. Una marca que no dependa de terceros y que le permita tener el control absoluto sobre sus diseños y sus campañas publicitarias. Me parece una idea fantástica. Y estoy segura de que será un éxito rotundo. Porque Can Yaman tiene talento, carisma y sobre todo, un montón de fans que lo apoyan incondicionalmente. Así que atención marcas. No se duerman en los laureles porque Can Yaman viene pisando fuerte y está dispuesto a conquistar el mundo. Se rumorea que ya está buscando diseñadores talentosos y creativos, que compartan su visión y su pasión por el deporte y la moda. Está dispuesto a invertir todos sus ahorros en este nuevo proyecto, a dedicarle todo su tiempo y su energía. No quiere cometer los mismos errores del pasado, quiere aprender de la experiencia y construir algo sólido y duradero. Tiene grandes ideas para su marca. Quiere crear ropa deportiva para hombres y mujeres de todas las edades y tallas. Quiere que la ropa sea cómoda, funcional y elegante. Quiere que la gente se sienta bien consigo misma cuando la use. Quiere que su marca sea sinónimo de calidad, de estilo y de compromiso social. Y no solo quiere vender ropa. También quiere crear una comunidad en torno a su marca. Quiere organizar eventos deportivos, clases de yoga, charlas sobre nutrición y salud. Quiere inspirar a la gente a llevar una vida activa y saludable.
Quiere convertirse en un referente para sus fans, un ejemplo a seguir. Y hablando de conquistar el mundo, no podemos olvidar mencionar su faceta como actor. Como saben, Can Yaman está triunfando en Italia con su nueva serie Viola come il mare. La serie ha sido un éxito de audiencia y ha consolidado a Can Yaman como uno de los actores más queridos y admirados en el país. Además, se rumora que ya está trabajando en nuevos proyectos televisivos tanto en Italia como en otros países. Así que prepárense porque tendremos Can Yaman para rato. Pero volviendo al tema principal, ¿qué les parece toda esta situación? ¿Creen que la marca italiana actuó correctamente al cancelar la colaboración con Can Yaman? ¿O debería haber defendido su proyecto a pesar de las presiones? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. ¿Creen que Can Yaman debería demandar a la marca competidora por competencia desleal y difamación? ¿O debería simplemente ignorarlos y concentrarse en su nuevo proyecto? Y hablando de comentarios, quiero agradecerles a todos los que siempre me escriben mensajes de apoyo y de cariño. Sus palabras me motivan a seguir trabajando y a traerles lo mejor del mundo del espectáculo. Gracias de corazón. En resumen, hoy les he contado sobre el shock que se llevó Can Yaman al enterarse de que su colaboración con una famosa marca italiana había sido cancelada debido a presiones de la competencia. Una situación decepcionante pero que no ha logrado frenar el espíritu luchador del actor turco, quien ya está trabajando en un nuevo proyecto, esta vez completamente suyo. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chisme explosivo. Recuerden que si quieren estar al día con todas las noticias del espectáculo, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Y ahora sí, me despido de ustedes, mis chismosos favoritos. No se olviden de dejar su like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de dejarme sus comentarios. Quiero saber qué piensan sobre toda esta situación. ¿Creen que Can Yaman logrará crear su propia marca de ropa deportiva? Los leo en los comentarios. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de drama, de pasión y de giros inesperados. Así que disfruten de cada capítulo. Hasta la próxima, mis amores. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero.